nosotros. En la familia un hijo más, iremos juntos caminando en el amor. Iremos juntos caminando en el amor. Iremos juntos caminando en el amor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El Señor esté con ustedes. Como iglesia celebramos en este domingo la fiesta del bautismo del Señor. Hoy también démosle gracias a Dios por el don de nuestro bautismo. Cada uno seguramente podemos recordar hoy la fecha, aunque no recordamos quizá plenamente cómo fue, pero agradezcamos a Dios ese don en nuestras vidas. Damos gracias a Dios por el don de la vida de Brian Gabriel. Asimismo, por Zoe Ailani Padilla Ruedas, que hoy será presentada en este altar. Bendecimos a Dios también por la vida de nuestros hermanos Víctor René Carillas y María Lourdes Cosme, que hoy contraerán matrimonio. Después de un tiempo de compartir, hoy pues consagrarán su proyecto de vida y de amor en este altar del Señor. Felicitaciones. Felicitémoslos con nuestro aplauso. Imploramos la bendición de Dios para ustedes, que sea Dios quien con su bendición pues los acompañe cada día de su vida. Oramos al Señor también por todos los difuntos, por Juan de María Valladares. Pedimos también por las almas del purgatorio. Encomendamos también al Señor la vida de quienes padecen la cruz de la enfermedad. Y ahora con humildad le pedimos a Dios que nos conceda su perdón. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho, de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Que Dios misericordioso nos perdone y un día nos lleve con Él a la vida eterna. Piedad de nosotros, Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad, Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Dios en las alturas, en la tierra al hombre paz. A quien amas de verdad, por tu inmensa gloria damos muchas gracias sin cesar. Te alabamos, Padre nuestro celestial, que quitas el pecado siendo víctima. Te olvides de tu
Cristo, ten piedad. Tu inmensa gloria damos, muchas gracias sin cesar. Te adoramos, Padre nuestro celestial. A ti Espíritu divino, te invocamos con afán. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que proclamaste solemnemente a Jesucristo como tu Hijo muy amado, cuando al ser bautizado en el Jordán descendió el Espíritu Santo sobre él, concede a tus hijos de adopción, renacidos del agua y del Espíritu Santo, que se conserven siempre dignos de tu complacencia, por Jesucristo nuestro Señor. Nos sentamos y escuchamos. Y allá también a los hermanos de atrás, allá hay unas sillas al fondo, si alguien las puede sacar para que se sienten los que están en el atrio, que no tienen silla, por favor. Gracias. Del libro del profeta Isaías. Esto dice el Señor. Miren a mi siervo a quien sostengo, a mi elegido, en quien tengo mis complacencias. En él he puesto mi espíritu para que haga brillar la justicia sobre las naciones. No gritará, no clamará, no hará oír su voz por las calles, no romperá la caña resquebrajada, ni apagará la mecha que aún humea. Promoverá con firmeza la justicia, no titubeará ni se doblegará hasta haber establecido el derecho sobre la tierra y hasta que las islas escuchen sus enseñanzas. Yo, el Señor, fiel a mi designio de salvación, te llamé, te tomé de la mano, te he formado y te he constituido alianza de un pueblo, luz de las naciones, para que abras los ojos de los ciegos, saques a los cautivos de la prisión y de la mazmorra a los que habitan en tinieblas. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Hijos de Dios, glorifiquen al Señor, denle la gloria que merece. Postrados en su templo santo, alabemos al Señor. La voz del Señor se deja oír sobre las aguas torrenciales. La voz del Señor es poderosa, la voz del Señor es imponente. El Dios de majestad hizo sonar el trueno de su voz. El Señor se manifestó sobre las aguas desde su trono eterno. Del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días
Pedro se dirigió a Cornelio y a los que estaban en su casa con estas palabras: ahora caigo en la cuenta de que Dios no hace distinción de personas, sino que acepta al que lo teme y practica la justicia, sea de la nación que sea. Él envió su palabra a los hijos de Israel para anunciarles la paz por medio de Jesucristo, Señor de todos. Ya saben ustedes lo sucedido en toda Judea, que tuvo principio en Galilea, después del bautismo predicado por Juan, como Dios ungió con el poder del Espíritu Santo a Jesús de Nazaret, y como éste pasó haciendo el bien, sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Palabra de Dios. Se abrió el cielo y resonó la voz del Padre que decía: este es mi Hijo amado, escúchenlo. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Jesús llegó de Galilea al río Jordán y le pidió a Juan que lo bautizara. Pero Juan se resistía diciendo: yo soy quien debe ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a que yo te bautice? Jesús le respondió: haz ahora lo que te digo, porque es necesario que así cumplamos lo que Dios quiere. Entonces Juan accedió a bautizarlo. Al salir Jesús del agua una vez bautizado, se le abrieron los cielos y vio al Espíritu de Dios que descendía sobre él en forma de paloma. Y se oyó una voz que decía desde el cielo: este es mi Hijo muy amado, en quien tengo mis complacencias. Palabra del Señor. Hoy estamos nosotros invitados por esta liturgia que concluye el tiempo de Navidad y que nos colocará en un tiempo que le llamaremos tiempo ordinario, que será interrumpido por la Cuaresma. Hoy sí termina la Navidad para nosotros y no sé si ya se terminó el recalentado, pero la Navidad sí hoy termina. Y hoy nosotros tomamos conciencia de este don tan grande que es el ser bautizados. Y hoy démosle gracias a Dios porque, como dice un santo, el bautismo es un don. La palabra don viene del latín donorum, que significa regalo. Es un regalo, dice este santo, porque se le da a quien no ha hecho nada para merecerlo. Y es una gracia, dice, porque se le concede a todo aquel que es pecador. Santo Tomás de Aquino nos ha dejado esa famosa expresión que usamos mucho en la catequesis, y dice él que el bautismo
es el inicio de la vida en la fe, es el inicio de la vida espiritual y la puerta de entrada a los demás sacramentos. Y es esta práctica que Jesús instituyó para su iglesia, con un sentido nuevo al bautismo que daba Juan en aquel tiempo. El Evangelio nos relata cómo Jesús también se hizo bautizar. Y se hizo bautizar por Juan. Pero el bautismo que hace Juan no es el mismo el que practica la iglesia, aunque en su signo visible sea semejante, usando el agua y todo, pero el sentido, la gracia que confiere es distinta. Porque el bautismo de Juan era un bautismo de conversión. Por eso Juan dijo: detrás de mí viene alguien que lo bautizará con fuego y con el Espíritu. El bautismo de Juan, ¿qué indicaba? Indicaba que alguien estaba arrepentido y que quería cambiar de vida. La gente iba a escuchar a Juan al desierto y la predicación de Juan era clara y sencilla: conviértanse, arrepiéntanse, enderecen su camino. Eso era lo que predicaba Juan. Y cuando alguien venía y decía: tiene razón este hombre con lo que dice, y decía: yo le voy a echar ganas a cambiar, entonces un signo externo de lo que estaba ocurriendo a nivel interno era que la persona se hacía bautizar. Cuando alguien le decía: bautízame, y se bautizaba ahí en el Jordán, ¿qué estaba indicando entonces? Que se estaba haciendo el propósito de cambiar, que estaba haciendo el propósito de ser una persona distinta como era. Eso era lo que indicaba el bautismo de Juan. El bautismo instituido ya por Jesús en su iglesia, lo vemos en el capítulo 3 de San Juan, luego lo podemos leer, por ejemplo, en el capítulo 28 de San Mateo, en el capítulo 16 de San Marcos, y luego ya está los textos de Pablo, está Hechos de los Apóstoles. Por ejemplo, en el capítulo 16, ustedes pueden leer cómo familias enteras se hacían bautizar, ¿verdad? No se bautizaban solo los grandes, desde ahí se bautizaban ya los niños. Leemos el capítulo 16 de Hechos de los Apóstoles y aparece como Lidia con toda su familia se bautizaron. Cornelio y toda su familia se bautizaron. Y por eso un santo de los primeros siglos de la iglesia dice: no neguemos el bautismo a los niños. Entonces empezó a hacer esta práctica, pero con un sentido nuevo. El bautismo de Juan, les repito, indicaba arrepentimiento. Para nosotros, ¿qué gracia comunica el don del bautismo? Hablemos, entre otros, de estos 5 efectos, dice el Catecismo de la Iglesia, que produce el bautismo en quien nos recibe. Primero, nos perdona el pecado original y todo pecado. Si uno está recién nacido, muchos tuvimos la dicha de ser bautizados así cuando acabábamos de nacer. Yo fui bautizado el 3 de marzo de 1986. Vamos a ver, tenía unos, pero bien, ya tenía un par de meses. Y a mí me alegró. La vez pasada un amigo recibió las charlas y la esposa estaba embarazadita. Y me dice: padre, es que yo quiero que solo nazca mi hijo y usted me haga favor de bautizarlo. Pero eso sí, recibió las charlas. Y así fue. Qué bonito, qué bonito. Cuando alguien recibe el bautismo ya está un poco kilometradito, ¿verdad? Entonces el bautismo le perdona el pecado original y le perdona el pecado personal. El bautismo confiere el perdón de los pecados. Por eso es que a veces cuando algunos vienen
y hacen en un día todos los sacramentos cuando hacemos procesos de catecumenado. Hay unos que en ese día se bautizan, hacen la primera comunión, reciben por delegación del obispo la confirmación y se casan. Ya solo les queda pendiente la unción de enfermos, ¿verdad? Pero a veces me dicen: padre, ¿y en qué momento nos va a confesar? No, les digo, es que van a ser bautizados ese día y el bautismo confiere el perdón de los pecados. A partir de ahora sí tienen que confesarse, pero ahorita todavía no. Entonces, fíjense, el bautismo, uno de los efectos que produce en su gracia es nos perdona los pecados. Y puede decir alguien: bueno, y entonces un niño recién nacido, ¿caso que tiene pecados? Pues no tiene ningún pecado un niño recién nacido. Bien, ¿qué pecado tiene? El pecado original. Muy bien, dice el Salmo 50: mira que en la culpa nací, pecador me concibió mi madre. Todo el género humano heredamos la tragedia de Adán, ¿verdad? El pecado original. Entonces, primer efecto, para que veamos el sentido nuevo que Jesús le da al instituir este sacramento para su iglesia: nos perdona el pecado original. Segundo, nos hace públicamente hijos de Dios. Tercero, nos hace heredero del reino del cielo. Cuarto, nos hace miembro de esta familia en la fe, que es la iglesia. Y quinto, nos hace colaboradores de la misión de Cristo. Hay más, pero como el que mucho abarca, poco aprieta, dicen, ¿verdad? Entonces repitamos estos 5 para que veamos, ¿verdad? Se aclara, el bautismo de Juan era solo para indicar un signo de arrepentimiento. En cambio, el bautismo en la doctrina de nuestra iglesia nos produce esta gracia. Primero, ¿qué? Nos perdona el pecado original. Segundo, nos hace públicamente hijos de Dios. Tercero, nos hace herederos del reino celestial. Cuarto, nos hace miembros de esta familia que es la iglesia. Y quinto, colaboradores en la misión de Cristo. ¿Se nos queda, va? Vaya pues. Entonces, fíjense, ¿y por qué Jesús aparece allá a bautizarse donde Juan? Si aquel era un signo que hacían aquellos compañeros de nosotros pecadores. ¿Y por qué Jesús se acerca a ese bautismo? Si él, como dice Pablo, se hizo en todo semejante a nosotros, menos en el pecado. Ahora la pregunta es: ¿necesitaba Jesús el bautismo de Juan? ¿Qué dicen ustedes? ¿Necesitaba Jesús las aguas del bautismo? ¿Necesitaba Jesús las aguas del Jordán? No. Y San Agustín lo explica. Dice, él no necesitaba del bautismo, nuestro bautismo necesitaba de él. Él no necesitaba entrar a las aguas del Jordán, las aguas necesitaban que él entrara en ellas. Él no necesitaba el agua del bautismo, las aguas de nuestro bautismo necesitaban ser santificadas por él. Y luego, es un ejemplo de humildad en todo sentido. Y aquí se da el encuentro de dos humildes, como esta gente buena de Jalapa, humilde. Fíjense, Jesús que va, el evangelio no dice en sí que iba haciendo fila, pero uno se imagina. Pero fíjense, Jesús, con qué humildad se ubica con los pecadores. ¿Y por qué él se ubica ahí con los pecadores? Es que a eso vino él. Y él dijo, yo no he venido por los que se creen justos, yo he venido por los que se consideran pecadores, ¿verdad? No me vayan a salir ustedes con lo que dijo una señora por ahí. A mí como me da tristeza eso, dijo, porque entonces él no vino por nosotros, no, dijo. Tranquila, doña Justa, sí, hombre, todos somos pecadores.
Y entonces Él no se ubica ahí porque sea pecador y necesita arrepentimiento. No, Él asume nuestra condición pecadora para redimirla, no para que a Él le afecte, sino para que el pecado se vea regenerado por su gracia. Y miren, ya me imagino, dice que estaba Juan bautizando cuando de repente mira que está ahí entre los que se van a bautizar Jesús. Y miren qué humildad. Primero la de Jesús, ¿no? Estar allí. ¿No creen ustedes? Porque verdad que Juan era familiar de Jesús, eran primos. ¿Y no creen ustedes que Jesús le hubiera podido mandar a decir, vayan a decirle a Juan que aquí está el que él espera, que aquí está su primo, para no esperar? ¿Verdad que a veces a nosotros no nos gusta hacer cola? Por allá mando a decir, voy a llegar yo que soy el padre del Carmen, entonces de una vez pásenme, ¿verdad? Así nos gusta. En el banco no hacer fila, no pedir número, sino que de una vez entrar. ¿Verdad? Padre, mire, queremos los sacramentos, pero sin charlas, Padre, ¿verdad? Sí, así nos gusta. Miren la humildad de Jesús. Él no le mandó, no dijo háganse un lado. De todos modos, yo soy primo del que ustedes tanto admiran, de Juan. Pregúntenle si quieren. No. Y luego la humildad de Juan. Juan, cuando lo ve venir, le dice, no, hombre, ¿cómo te voy a bautizar yo a ti? Yo sería el que tendría que ser bautizado por ti. Fíjense la humildad de Juan. Y Juan era admirado allí. Y él se rebaja. Y se rebaja y diciendo, yo sí tengo pecados. Yo sí necesito ser bautizado por ti. Tú no necesitas ser bautizado por mí. La humildad de Juan, miren ustedes. Y es que de allí parte toda esta obra, de la conciencia que nosotros tenemos que tener, de que necesitamos de la misericordia de Dios. En alguna ocasión yo ya les hablé de esto, que da tanta tristeza cuando la gente hace fila, si hacen, ¿verdad?, para confesarse. Y cuando pasan le dicen a uno, mire padre, es que yo no sé qué decirles, que yo pecados no tengo. Yo vengo aquí porque como la iglesia dice que por lo menos una vez al año, pero no, yo no tengo. Bueno, lo único que le voy a contar es que viera que unos mis vecinos, dice, y empiezan a confesar a los vecinos. Y uno al final casi le dice, yo absuelvo a todos sus vecinos en el nombre del Padre. Y entonces ya después les dice uno, mire, pero eso que usted está haciendo ya es un pecado. Usted está difamando a sus vecinos, usted está hablando mal de sus vecinos, ¿verdad? Les conté, ¿no?, que un día una señora me dice, los iba a casar, se hicieron varias parejitas en un lugar para contraer matrimonio, y eran parejitas que ya vivían unidas. Y le digo yo, mire, cuando pasó a confesar, mire, me dijo, es que yo no quería pasar, me dijo, porque yo no tengo pecado, me dijo la señora. Dichosa usted, le dije yo. Dije yo en mi mente, no será. Y le dije yo, mire, usted viene así de blanco de donde sus papás, o ya vivían juntos. Sí, 13 años tenemos de estar juntos. Mire, 13 años tiene usted de estar en pecado mortal. Usted está viviendo en fornicación, eso es un pecado mortal. Si se muere con eso, no toca tablita para el infierno. Bueno, entonces, una cosa es que no tenga pecados y otra es que la conciencia esté tan adormecida para no darse cuenta, ¿va? Entonces, fíjense, Juan, él al decirle, yo sí necesito ser bautizado por ti, ¿qué le está diciendo? Yo sí soy pecador, tú no. Y de ahí parte. Miren, el Papa Francisco con su humildad, ¿no?, cuando lo acababan de nombrar para esa misión, llegó un periodista y le dice, usted que era hasta hace un tiempo
pues Jorge Mario Bergoglio, y ahora es el Papa Francisco. Mire, el mundo todavía no lo conoce, ahorita empieza a preguntar quién es el nuevo Papa. Y a través de esta entrevista, mucha gente se va a dar cuenta quién es el Papa Francisco. Dígale usted al mundo quién es el Papa Francisco. ¿Y qué respondió el Papa? Soy un pecador, arrepentido, perdonado y profundamente amado por Dios. Me hubieran preguntado a mí, saber qué galanadas hubiera respondido. Yo soy no sé quién, no sé quién, no sé cuándo. No, el Papa. Soy un pecador, arrepentido, perdonado y profundamente amado por Dios. Esa es la humildad de Juan. Cuando le dice, yo sí tengo que estar allí entre los que necesitan arrepentirse. No anduvo ponderando. Y viene y entonces no quería bautizar a Jesús. No, hombre, ¿cómo yo te voy a bautizar? Y entonces miren qué bonito lo que le responde Jesús. Tienes que hacerlo para que se cumpla lo que Dios quiere. Y bueno, continúa el Evangelio. Dice, después ya Juan con su humildad accedió a bautizarlo. Y cuando lo estaba bautizando, dice, una vez fue bautizado, Jesús salió del agua, se abrieron los cielos y se vio al Espíritu de Dios descender sobre él. Y una voz del cielo dijo, este es mi Hijo muy amado, en quien tengo mis complacencias. ¿Y saben qué? Este es el sentido nuevo de nuestro bautismo. Jesús entra a la práctica aquella de Juan, pero Dios mismo le da un nuevo sentido a ese bautismo. Y ese es el bautismo de la iglesia. De manera que cuando usted y yo hemos sido bautizados, esto mismo ha pasado. ¿Qué ha pasado entonces de ese día? Y yo agradezco a Dios. ¿Qué pasó para mí el 3 de marzo de 1986? ¿Recuerdan ustedes la fecha de su bautismo? ¿Sí? Bueno, ahí van a buscar la constancia, pues. Miren, ese día que hay que agradecer a nuestros padres, no van a estar ustedes ahí con la mentalidad de Arjona, me bautizaron y no me avisaron. Pues sí, hombre, ¿quién sabía que iba a llegar a ser cantante? Tal vez se moría antes, ¿va? Bueno, entonces, ¿qué? Ese día que nosotros fuimos bautizados, se abrió el cielo para nosotros. Pasó lo que pasó aquí en el bautismo de Jesús. El sentido nuevo del bautismo. Dice, se abrió el cielo. Y es que Jesús por eso en Juan capítulo 3, cuando dialoga con Nicodemo, le explica esto. ¿Qué le dice a Nicodemo? Nicodemo, hay que nacer de nuevo. Hay que nacer de lo alto para entrar en el reino de los cielos. Y le dice Nicodemo, pero ¿y cómo va a nacer uno ya siendo viejo? ¿Cómo va a nacer de nuevo? ¿Cómo va a ser uno para entrar otra vez al vientre de la mamá y volver a nacer? Juan capítulo 3. Y le dice Jesús, cuando te digo que hay que nacer de nuevo, te estoy diciendo que hay que nacer del agua y del Espíritu. Repitamos, del agua y del Espíritu. Ese es el bautismo. Y le dice, porque lo que nace de la carne es carne y lo que nace del Espíritu es Espíritu. Fíjense. Y aquí dice, se abrió el cielo. Juan capítulo 3 dice, hay que ser bautizado para entrar al cielo. Continúa. Y dice, descendió sobre él el Espíritu Santo. Eso también sucedió el día que nosotros fuimos bautizados. Se nos dio el don del Espíritu Santo, que se renueva en el Pentecostés personal, que es la confirmación. Pero desde el día de nuestro bautismo, nosotros también
recibimos al Espíritu Santo. ¿Y para qué recibimos al Espíritu Santo? Para lo que le dice Jesús a Juan. Hay que hacer esto del bautismo, porque así se cumple lo que Dios quiere. Repitamos, así se cumple lo que Dios quiere. Y el Espíritu de Dios nos lleva a esto, a hacer en nuestra vida, ¿qué? Lo que Dios quiere. ¿A qué nos lleva? A hacer en nuestra vida lo que Dios quiere. El hombre, la mujer de fe, hace lo que Dios quiere y quiere lo que Dios hace. Esa es la experiencia del creyente. El creyente hace lo que Dios quiere y quiere lo que Dios hace. El Espíritu Santo que se nos da en nuestro bautismo nos conduce al bien, nos conduce a la bondad, nos lleva a vivir como viene lo otro. Dice, y se escuchó una voz del cielo. ¿Qué dijo esa voz desde el cielo? Este es mi hijo, pero no solo dijo este es mi hijo. Este es mi hijo, y no dijo solo amado, fíjense, muy amado. Este es mi hijo muy amado. Entonces el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, que es derramado en nosotros el día de nuestro bautismo, en ese rito tan sencillo, pero es que Dios así actúa en lo más sencillo. Ese día, nosotros dijimos, ¿se recuerdan los 5 efectos que mencionamos del bautismo? Vamos a recordarlos. Examen. Como mañana retoman la escuela. Primero, nos perdona el pecado original. Segundo, nos hace públicamente hijos de Dios. Y entonces no solo hijos, sino hijos muy amados. Tercero, dijimos, herederos del reino celestial. Se abre el cielo para nosotros. Cuarto, miembros de esta familia que es la iglesia. Y quinto, colaboradores en la misión de Jesús. Bueno, y dice, se escuchó esta voz, este es mi hijo muy amado, en quien tengo mis complacencias. Ese día que nosotros fuimos bautizados, también se pronunció para nuestra vida, para nuestro corazón, esta expresión: Él es mi hijo amado. Él es mi hijo amado. Por eso miren, allí radica uno de los fundamentos de la dignidad humana. ¿Por qué la dignidad del hombre y la mujer? ¿Por qué la dignidad humana es superior a todos los seres vivos? Primero, porque somos el único ser creado a imagen y semejanza de Dios. Segundo, porque somos hijos amados de Dios. Miren, ya se dieron cuenta ustedes que de repente hay personajes así de renombre en las sociedades, ¿verdad? En los pueblos y todo. Ay, cuando anda por ahí el hijo de un don fulano, ¿verdad? Se queda viendo la gente. ¿Qué? Ese es el hijo de don fulano. Ay, cuando oye el muchachón, más se pavonea, ¿va? Pues miren ustedes, nosotros sin pavonearnos, pero qué dignidad, hombre. No somos hijos de don fulano, somos hijos amados y muy amados. ¿De quién? De Dios. Cuando a usted le digan, vos no vales nada, ay Dios, digan ustedes, ni sabes, hijo, de quién soy, ¿verdad? ¿Sí? Tu vida me importa poco, ay, entonces es tu problema, pero no el mío. Sabes, hijo, de quién soy. Hijo muy amado de Dios. No cualquiera, dicen los muchachos. Sí. Y esa conciencia no la tenemos que perder. Y el Espíritu Santo que se nos da, nos tiene que ayudar a vivir de acuerdo a esa dignidad. Y miren, esta expresión que hasta los microbuseros nos ayudan a recordarla, porque ¿qué colocan ahí en aquellas cositas que le ponen a los buses? Dios te ama, Dios te ama.
Pero ojalá que pase de ser una simple expresión a ser una verdadera experiencia en nuestra vida. Ahora yo les pregunto, ¿ustedes se sienten hijos amados de Dios? ¿Sí? ¿De veras creen ustedes que Dios los ama? Vaya, nunca perdamos esa conciencia. Y de repente vendrá alguien y dirá, pero será, Padre, que a mí Dios me ama. ¿Y por qué no? Es que yo soy malo. Es que miren pues, Dios no nos ama porque nosotros seamos buenos. Dios nos ama porque Él es bueno. Entonces no importa si yo soy malo, soy bueno, es lo mismo. No, hombre, no tenés que ser bueno para que Dios te ame. Tenés que ser bueno porque Dios te ama. Yo no necesito ser bueno para que Dios me ame. Yo necesito ser bueno porque Dios me ama. Dios no me ama porque sea bueno. Dios me ama para que yo sea bueno. Ese es el amor de Dios. Me gustó tanto esta expresión que escribe alguien. Dice: estamos acostumbrados a decir de que Dios lo puede todo. Pero he descubierto, dice él, que hay algo que Dios no puede. Y se queda uno así. Sí, dice, hay algo que Dios no puede. ¿Y qué es? No puede dejar de amar. No puede dejar de amarnos. No puede. Y por eso, el capítulo 3 de San Juan, versículo 16 dice: tanto amó Dios al mundo. Es decir, tanto me ama a mí, tanto te ama a ti, que envió a su Hijo para que su Hijo diera su vida por ti y por mí. Tanto nos ama. El profeta Isaías también tiene esta expresión bonita, dice: ¿puede una madre que dice amar tanto a su hijo de repente dejar de amar al hijo de sus entrañas? Pero aunque ella te deje de amar, yo no te dejaré de amar jamás. Ese es el amor de Dios. Porque ya vieron ustedes que aquí en la tierra colocamos como, y con justa razón, y qué bueno, pero colocamos así como ejemplo de amor, el amor de la madre, ¿va? Ya mañana regresan muchos, los que estudian en los privados, mañana los niños, mañana regresan al colegio, ¿va? Desde mañana empiezan a preparar el Día de la Madre, ¿verdad? Sí, el del padre no, el de la madre sí, ¿verdad? Y empiezan que hacer la tarjeta y empieza a sonar aquella canción de Los Ángeles Azules. El amor de la madre es el más grande de los amores, como lo es ninguno, dice. Bueno, pues. Pero resulta que vieran que hay mamás que sí dejan de amar a los hijos. Ahí anda de repente, ¿verdad? Sube al Facebook, mi motor, dice. De repente dejan tirado el motor, ¿verdad? Sí, pasa, ¿verdad? Y dice Dios que una madre que dice amar tanto, muchas veces corre el riesgo de dejar de amar a su hijo, pero yo no. Ese es el amor de Dios. Y les repito, no nos ama porque seamos buenos, sino porque Él es bueno. No nos ama porque seamos buenos, sino para que seamos buenos. Que entonces nuestro ser bautizados nos lleve a ser y a sentirnos lo que somos, hijos muy amados de Dios. Y que desde allí, como hijos de Dios, podamos nosotros también complacer a Dios. Y que podamos nosotros en nuestra vida hacer lo que Dios quiere y querer lo que Dios hace. Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado. Nos ponemos de pie. ¿Creen ustedes en Dios, que Él es nuestro Padre, el Creador del cielo y de la tierra? ¿Creen ustedes en Jesucristo, que Él es el Hijo de Dios, el Hijo de María, nuestro Salvador? ¿Creen ustedes en el Espíritu Santo, en esta Iglesia Católica, en el bautismo, en el perdón de los pecados y en la vida eterna? Esta es nuestra fe.
Esta es la fe de la Iglesia, que nos gloriamos de profesar en Cristo nuestro Señor. Digamos ahora: escucha, Señor, nuestra oración. Para que todos los bautizados sigamos las huellas de Jesús, escuchemos sus palabras y las hagamos vida, oremos. Escucha, Señor, nuestra oración. Para que el Señor sacie la sed que tienen de Él todos los hombres, aún sin saberlo, oremos. Para que la Iglesia no tema comprometerse en la promoción de la justicia y la paz, oremos. Escucha, Señor, nuestra oración. Para que al recordar hoy el bautismo del Señor en el Jordán, se renueve nuestra fe en Él, que es el Hijo amado de Dios, oremos. Para que el mensaje del Evangelio que anuncian los misioneros dé fruto de santidad en quienes lo reciben, oremos. Para que el Espíritu renueve nuestras vidas y nos haga vivir como hijos de Dios, oremos. Escucha, Señor, nuestra oración. Creemos, Señor, que tú eres el Hijo amado del Padre. Por eso te pedimos que le presentes nuestras oraciones, para que manifieste su poder y salve a la humanidad que tú adquiriste con tu sangre. Te lo pedimos a ti, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Tenga la bondad de sentarse y continuamos. Sangre por amor, por eso quiero seguir, quiero entregar al Padre en oblación. Oremos, hermanos, para que esta Eucaristía sea agradable a Dios Padre Todopoderoso.
Acepta, Señor, los dones que te presentamos en la manifestación de tu Hijo muy amado, para que la oblación de tus hijos se convierta en el mismo sacrificio de aquel que quiso en su misericordia lavar los pecados del mundo, el que vive y reina por los siglos de los siglos. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque mostraste en el Jordán con signos admirables el misterio del nuevo bautismo, para que por aquella voz venida del cielo creyéramos que tu palabra ya estaba habitando entre nosotros, y por el Espíritu Santo que descendió en forma de paloma se supiera que Cristo, tu siervo, era ungido con óleo de alegría y enviado a anunciar el Evangelio a los pobres. Por eso, unidos a todos los coros celestiales, cantamos sin cesar. El cielo y la tierra. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida, el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos hace dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su eternidad. Lo hacemos en comunión con el Papa León XIV,
con nuestro obispo, Monseñor Benedicto, nuestro obispo emérito, Monseñor Julio, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos difuntos, que se durmieron en esperanza de la resurrección. Oremos por nuestros difuntos. Tus hijos, Juan de María Valladares, nuestra hermana Guadalupe de Cabrera, Yolanda Roquel, y a cuántos recordamos. En tu misericordia, Señor, concédeles tu salvación. Ten misericordia también de todos nosotros. Y así con María, la Virgen Madre de Dios, San José, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Oremos como Jesús nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos libres de pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédenos paz y unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Como hijos amados de Dios, intercambiemos un saludo de paz.
Aquí está Jesús, el Cordero de Dios, el que nos perdona, el que quita el pecado del mundo. Dichosos nosotros que somos invitados a compartir esta cena del Señor. Que el cuerpo y la sangre de Cristo nos guarde hasta la vida eterna.
Oremos. Saciados con estos sagrados dones, imploramos, Señor, tu clemencia, para que escuchando fielmente a tu unigénito, nos llamemos y seamos de verdad hijos tuyos, por Jesucristo nuestro Señor. Creo que vamos a presentar una criaturita. Les pido que pasen al altar quienes lo van a hacer. Y en eso damos estos avisos. Si algunos niños están en edad y tienen el deseo de prepararse para la Sagrada Comunión, pueden acercarse a la Secretaría Parroquial, que está abierta de lunes a viernes, para hacer la respectiva inscripción. Entonces, también van a venir las catequistas a hacer inscripciones a partir del próximo domingo, para quienes así lo deseen, al atrio del templo. Asimismo, invitamos a quienes quieran formar parte del grupo de infancia misionera, que se reúnen los domingos a las 9 de la mañana, ¿sí, verdad? A las 9, ¿sí? Son los niños que ustedes ven que se hacen acá en las primeras bancas a la misa de 11, están invitados, están las inscripciones también abiertas. También quienes deseen realizar el sacramento de la confirmación, pues ya en febrero vamos a dar inicio a las charlas y están estas semanas para que puedan también inscribirse en la Secretaría Parroquial. Dios de la vida, gracias te damos porque has enviado a esta pequeña como un regalo tuyo a esta familia, a este hogar. Hoy la presentamos en tu templo, en tu altar, así como José y María presentaron a Jesús allá en Jerusalén. Invocamos para ella tu bendición, tu asistencia divina. Ayúdale a crecer en gracia, estatura y sabiduría delante de ti, de nosotros los hombres. Y te pedimos por sus padres y todos aquellos que influirán en su formación, para que puedan guiarla por el camino del bien, por la senda de tus mandatos, y que ella pueda ser una buena cristiana y una buena ciudadana en este mundo. Soy Ailani. Que Dios Padre te bendiga, que el Hijo de Dios te conceda salud, que el Espíritu Santo te guarde, te acompañe y te defienda. Les presento a Zoe Ailani. Y la vamos a encomendar al amparo maternal de la Virgencita del Carmen, asimismo por los niños, por los adolescentes, los jóvenes que ya mañana inician el ciclo escolar, para que Dios los asista con su gracia y sabiduría. Dios te salve María, llena eres de gracia. Virgen del Carmen. Muy bien, y ánimo a los que mañana inician sus estudios. Terminó la Navidad y terminaron las vacaciones, ¿verdad? Que Dios les dé sabiduría y que puedan aprovechar este año de estudios para formarse. El Señor esté siempre con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sobre su familia y los acompañe siempre. Pueden ir en paz.